Mi nombre es David y quiero contarles mi experiencia que ocurrió en el año 2020. Yo soy de La Serena y casi siempre he trabajado de guardia, de nochero. La empresa en la que trabajo me mandó a trabajar en un CESFAM y lo primero que pensé cuando me informaron dónde tendría que trabajar fue en los CESFAM Penang. Y creo que a nadie le gustaría trabajar en un lugar donde no podrás estar tranquilo. Pensé también que podría esperar un poco y ver si conseguía otro trabajo, pero de verdad necesitaba las lucas, así que terminé aceptando el trabajo. Justo al lado del CESFAM hay un servicio de urgencias, y la primera noche en la que me presenté a trabajar, el guardia de urgencias se acercó y me dijo lo típico, que tuviera mucho cuidado porque en ese lugar penaban. Lo típico que le dicen a todos los nuevos para asustarlo, pero no le presté mucha atención. No era mi primer trabajo como guardia nocturno. Mi primera noche de trabajo, gracias a Dios, estuvo tranquila, no pasó nada. Llevé mi tablet para ver películas y escuchar música y la noche se me pasó muy rápido. Como te decía, el CESFAM estaba al lado de un servicio de urgencias y durante la madrugada llegaban personas enfermas, golpeadas o ensangrentadas y se escuchaba gente llorar. Era algo muy normal. En mi segunda noche ya eran como las 3:30, 4 de la mañana y estaba sentado viendo películas en mi tablet. Estaba tranquilo sentado en los computadores del SOME. El CESFAM, como te dije, era grande y había cámaras por todas partes. Yo tenía mi monitor con las cámaras donde podía ver todo y estaba en eso cuando de la nada empecé a escuchar a una mujer llorar. Cuando la escuché me asusté obviamente, pero intenté tranquilizarme pensando que era alguna mujer que estaba en urgencias y no dentro del CESFAM. Pero a medida que pasaban los minutos, el llanto se fue intensificando y era imposible que ese llanto viniera de afuera. El llanto se escuchaba claramente dentro del CESFAM. Imagínate lo que fue estar solo en ese lugar a las 3:30 de la mañana y escuchar ese llanto. Poco a poco el miedo fue apoderándose de mí y para tratar de calmarme salí del CESFAM y me asomé a urgencias, pero no había nadie. Incluso puedo apostar que el guardia de urgencias estaba durmiendo porque no se veía a nadie, ni un alma, nada. Volví a entrar al CESFAM, me senté y de nuevo empecé a escuchar el llanto de la mujer y definitivamente estaba ahí. Ya no podía negarlo y cuando me convencí de que así era, te juro que sentí un escalofrío recorrer por todo mi cuerpo. El miedo se estaba convirtiendo en pánico porque lo único que quería era salir corriendo, pero como recién era mi segunda noche en ese trabajo no podía hacerlo. Yo necesitaba el trabajo, pero en mi mente pensaba que a la mañana siguiente lo primero que haría sería presentar mi renuncia. Después de pensar mucho acerca de lo que estaba pasando, me convencí de que no podía dejar el trabajo, así que me senté y puse música cristiana. Yo soy cristiano, pertenezco a una iglesia, y en el momento en el que puse la música el llanto comenzó a intensificarse. Le subí aún más el volumen a la música y el llanto se escuchó aún más fuerte. Además se empezó a escuchar el ruido de puertas, como si alguien las estuviera abriendo y cerrando. Solo me quedaban dos opciones. Quedarme afuera del CESFAM toda la noche, a pesar del frío, pero tranquilo, o iba al lugar donde se escuchaba el llanto y enfrentaba la situación. Lo pensé por unos segundos y decidí enfrentarme al llanto de esa mujer. Saqué mi teléfono y empecé a grabar mientras muy lentamente me iba acercando hasta el lugar en donde se escuchaba que venía el llanto de la mujer. En el CESFAM los pasillos son largos y sus puertas son muy antiguas y a cada paso que daba parecía que la mujer aparecería detrás de alguna de ellas, porque cada vez el llanto se escuchaba más y más fuerte. Cada vez faltaba menos para llegar al final del pasillo. Yo sentía pánico y te juro que iba enfrentando mis miedos y justo un par de metros antes de llegar hasta el lugar en donde se escuchaba el llanto, me detuve porque ya no se escuchaba. Te juro que cuando escuché el portazo salí corriendo. Sentía que en cualquier momento esa mujer se aparecería frente a mí. Salí del CESFAM desesperado del miedo. Lo único que quería era irme a mi casa, que quedaba muy cerca, como a 3 minutos caminando. Ya me daba lo mismo el trabajo. Fue algo terrible. El llanto de la mujer y los ruidos fueron totalmente reales. Esa noche no volví a entrar. Desde esa noche pasaron 2 semanas en las que pasé todo el turno afuera. Era invierno y el frío era muy intenso, pero prefería sentir frío antes que sentir miedo. Pero llegó un momento en el que dije, esto no puede seguir así, no puedo quedarme todas las noches afuera. Así que enfrenté mi miedo porque de verdad tenía mucho miedo. El CESFAM de noche me daba terror. Entré y me quedé en el sector de los computadores como lo hice las primeras noches.
Te juro que cuando estaba ahí no volví a escuchar el llanto de la mujer, pero sí escuchaba cómo se movían las sillas, que eran esas típicas sillas de colegio antiguo con patas de aluminio que suenan muy fuerte. Era como si alguien tomara las sillas y las arrastrara por el suelo. Y digo las sillas porque no se escuchaba solo una, se escuchaban varias al mismo tiempo. Cuando empecé a escuchar esto intenté normalizarlo porque no podía renunciar. De verdad necesitaba el trabajo. Yo siempre he vivido en Peñaflor. Para que se hagan una idea, queda entre Padre Hurtado y Talagante. Donde vivo se llama específicamente Pajarito y aquí todo es campo, es un lugar hermoso. Cuando pasó lo que voy a contarles, todos vivíamos en la casa de mis abuelos que queda al fondo de este pasaje. En esa casa vivían mis abuelos, mi mamá y mis tíos. Hoy tengo 40 años, pero esto pasó cuando solo tenía 10, y la verdad es que no es algo que me guste contarle a todo el mundo, porque la mayoría de las personas no me cree cuando lo cuento, y de alguna forma los entiendo porque lo que voy a contar es muy impresionante. Toda mi familia fue testigo de lo que pasó y es algo que hasta el día de hoy recordamos. Una tarde de invierno, una de mis vecinas había ido a visitar con su hijo de 8 meses a sus cuñadas que vivían en una casa que quedaba a unos 10 minutos caminando. El marido de la vecina se quedó en su casa, pero antes de que ella se fuera le preguntó si necesitaba que fuera a buscarla, pero ella le dijo que no se preocupara, que era cerca y que se vendría no muy tarde, cuando aún no hiciera tanto frío para el bebé. Pasó la tarde y cuando estaba casi anocheciendo, la vecina decidió que ya era hora de volver a casa, así que les pidió a sus cuñadas que la encaminaran y ellas la acompañaron hasta un puente que queda muy cerca de nuestra casa. Solo tendría que caminar cerca de 2 minutos a solas. La vecina se despidió de sus cuñadas y comenzó a caminar hacia su casa, ahora solo acompañada de su hijo. Cuenta la vecina que ya estaba muy cerca de su casa cuando de la nada empezó a bajar una neblina muy espesa y a escucharse un llanto de mujer a lo lejos. La vecina se detuvo cuando escuchó el llanto y se acercó a la orilla del camino para ver si era alguien conocido, pero con la neblina y solo iluminada con la luz de la luna, no vio a nadie. La vecina comenzó a escuchar que cada vez el llanto se escuchaba más fuerte y a través de la neblina vio como si alguien estuviera acercándose pero retrocediendo al mismo tiempo, como si intentara acercarse sin que ella pudiera darse cuenta. Pasaron los minutos y el bebé de la vecina comenzó a llorar y el llanto de esta mujer por alguna razón se alejó, pero solo por unos segundos. Ahora se escuchaba justo enfrente de ella, al otro lado del camino. La vecina asustada bajó la mirada y en el piso justo enfrente de ella vio unos pies descalzos muy sucios. Poco a poco comenzó a levantar su mirada y vio un vestido negro también sucio y todo roto. Y cuando terminó de levantar la mirada, delante de ella vio una mujer con todo su pelo sobre el rostro. «Entrégame a mi hijo». La vecina dio un paso atrás mientras esta mujer empezó a forcejear con ella intentando quitarle a su bebé. Con mi familia estábamos viendo televisión cuando escuchamos el llanto. Mi abuela pidió que bajáramos el volumen de la tele y cuando lo hicimos, yo creo que todos sentimos lo mismo. Todos sentimos un escalofrío de pies a cabeza. Mi abuela fue la primera en acercarse a la ventana y nos dijo que alguien venía. Nadie quería abrir la puerta porque no sabíamos quién era, hasta que mi tío tomó un palo, salió a ver qué estaba pasando y se encontró con la vecina. Ella entró y no dejaba de llorar y de temblar con su bebé en brazos. Todos le preguntábamos qué había pasado, si alguien le había hecho algo a ella o a su hijo, pero ella solo decía: «Me querían quitar a mi hijo. Me querían quitar a mi hijo». Mi abuelo nos hizo callar a todos y tomándola por los hombros para que le prestara atención le preguntó: «Toti, ¿qué te pasó?» La Llorona quería quitarme a mi hijo». Entre todos la llevaron al sillón y la sentaron mientras ella, con su mirada perdida, no dejaba de temblar. Mi abuelo le preparó un vaso de agua con azúcar para que pudiera calmarse y yo vi todo eso hasta que mi papá me dijo que me fuera a la pieza, que no era bueno que estuviera viendo todo eso y tenía toda la razón porque lo recuerdo tal como si hubiera pasado hoy mismo. Alguien de mi familia fue a buscar al marido de la vecina para contarle lo que había pasado. Él llegó, le preguntó a la vecina si estaba todo bien y después de unos minutos se fueron a su casa. Esa misma noche hicieron sus maletas y se fueron.
Hasta el día de hoy la vecina nunca más ha vuelto a su casa. Si llegaste hasta el final del video, te invito a darle me gusta, suscribirte a mi canal y compartirlo con quien creas que pueda gustarle este tipo de contenido. Saludos desde el cementerio.